Al respirar, tomamos aire cada 3 segundos. Eso supone 28.000 inspiraciones al día. Pero en las grandes ciudades de todo el mundo, cada vez se hace más difícil respirar. 47, 53. Cualquiera puede respirar ese penacho. Puedes detectar ese punto metálico. Incluso donde el aire parece limpio, hay una amenaza invisible. He ido al hospital 18 veces. La contaminación del aire es una crisis mundial. Los científicos están abordando el problema. Imagínate que te llevan a Pekín para estar 2 horas. Están descubriendo que la contaminación del aire nos afecta de formas que jamás habíamos imaginado. El cerebro, de hecho, se encoge como respuesta a la contaminación urbana. Deberíamos saber que estamos respirando. El que no podamos verlo no significa que no esté ahí. La contaminación del aire afecta al 90% de la población mundial. China y la India son los 2 países que más sufren la contaminación. Miles de millones de personas viven en ciudades permanentemente insalubres. La contaminación atmosférica forma parte de su vida diaria. Me trasladé a Nueva Delhi en agosto. La India nos parece muy interesante. Hay razones que atraen a mucha gente de todo el mundo a este lugar donde estamos ahora mismo. Me sorprendió lo mala que es la calidad del aire en la India. Había oído cosas, había investigado, había hablado con pediatras porque me mudé aquí con mi familia. Tenemos 2 niños pequeños y sabíamos que India tiene un problema de contaminación del aire, pero ha sido mucho peor. Ha afectado a nuestras vidas mucho más de lo que había previsto. Y lo peor es que puedes olerla y la percibes con el gusto. Te deja este sabor químico en la lengua y los ojos te pican. No me esperaba esto. Pensé que sería más bien un problema de salud a largo plazo, pero en realidad es algo que sientes en cuanto sopla este aire viciado. Por eso salimos poco. Nos ponemos máscaras cuando salimos los días de mucha contaminación. Tenemos instalado un filtro de aire en el coche, tenemos filtros de aire en cada habitación de este apartamento y pasamos mucho tiempo en casa. En India, cada día mueren 3.000 personas por la contaminación del aire. En una escuela de secundaria en Nueva Delhi, la mitad del alumnado evaluado tenía daños pulmonares permanentes. Los médicos lo comprueban a diario. Las cosas aquí van de mal en peor. Llevo haciendo cirugía de tórax desde 1987. Cuando empecé, normalmente veías pulmones rosados y solo cuando tratabas a fumadores veías pulmones grisáceos, negruzcos. Pero en los últimos 30 años, la escena ha cambiado drásticamente hasta el punto de que hoy, para mí, es una rareza ver pulmones rosados. Y desgraciadamente cada vez vemos pacientes más y más jóvenes con cáncer de pulmón. El año pasado la calidad promedio del aire en Delhi supuso el equivalente a fumar unos 20-25 cigarrillos al día. Respirar un aire contaminado, que equivale al hábito de fumar un paquete de cigarrillos diario desde que naces, está teniendo consecuencias alarmantes. Estuve hablando con uno de mis colegas de un hospital oncológico en Bombay anteayer y me dijo que el paciente más joven que ha visto es un chico de 18 años. Un adolescente de 18 años, no fumador, con cáncer de pulmón. En realidad, no hay no fumadores en la India. Es algo que todos en la ciudad, desde el bebé más pequeño a la persona más mayor, del más pobre al presidente, al primer ministro, todos estamos inhalando. El aire es un gran igualador. Traté este asunto como periodista y me entrevisté con personas cercanas al primer ministro. Y me dio la impresión de que no consideraban una prioridad la contaminación del aire. Aquí poca gente se indigna por la mala calidad del aire. La gente dice, oh, es la polución. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Es el precio que tenemos que pagar por una economía creciente.
Este es un país maravilloso lleno de gente acogedora. Nuestra llegada y nuestra experiencia aquí ha sido increíble. Yo voy a estar aquí solo unos años. Me preocupa más la gente que va a vivir aquí toda su vida y a respirar aire contaminado día tras día y cómo eso les va a afectar. Así que calculo que en los próximos años vamos a ver cáncer de pulmón en nuestro país, en personas entre los 20 y los 30 años, y cada vez con más frecuencia en no fumadores. Es una explosión pronta a suceder. Sé que va a llegar. Hemos provocado una crisis de salud creciente. Más del 90% de la población mundial vive en lugares donde la contaminación del aire está por encima de los niveles que las directrices de la OMS consideran seguros. De manera que es un peligro, un riesgo al que casi todo el mundo se enfrenta. En ciertas partes del mundo, en China y la India, los niveles de contaminación atmosférica han aumentado drásticamente. En China, la concienciación sobre los peligros de la contaminación del aire es alta. Jan Boquillar es uno de los muchos que están trabajando para encontrar soluciones. Creé una startup hace unos 2 años y medio llamada Air Visual. Y ahora formamos parte de un grupo más grande llamado IQ Air. Nuestra finalidad es proporcionar datos de calidad del aire a todo el mundo. En realidad, mi motivación para crear la empresa fue bastante egoísta. Lo hice porque quería asegurarme de que mis hijos respiraran aire limpio. En Pekín, este año ha sido realmente bueno en comparación con años anteriores. Mucha gente utiliza ya bicicletas eléctricas, yo mismo, o patinetes eléctricos. Todas las termoeléctricas a carbón de los alrededores de Pekín ahora están cerradas. Las fábricas que más contaminan se han trasladado fuera, lejos de Pekín. Realmente estamos notando una mejoría en la calidad del aire como consecuencia de los esfuerzos que está haciendo el gobierno. La contaminación del aire es un problema mundial. Incluso ciudades donde el aire parece limpio no deberían ser autocomplacientes. Tenemos cielos increíblemente azules en Canadá. Si el cielo no fuera azul, no sería canadiense. Creemos que tenemos una buena calidad del aire y simplemente es que no vemos los contaminantes que nos están afectando. Pero lo que no podemos ver puede hacernos daño. La contaminación del aire mata a más personas en América del Norte que los accidentes de tráfico. El doctor Greg Evans lleva décadas estudiando la contaminación del aire. La contaminación del aire es una mezcla compleja de todo tipo de elementos químicos. Pueden estar presentes en fase gaseosa o en fase de partículas. La mayor preocupación son las partículas finas en el aire. La mayoría de esas diminutas, prácticamente ingrávidas partículas son restos de combustible fósil que no se ha quemado. Son tan pequeñas que normalmente no las vemos, pero hay una gran cantidad de ellas. Aunque estemos en una habitación aparentemente muy limpia en estos momentos, cada vez que tomamos aire, inhalamos aproximadamente 5 millones de partículas. Al otro lado de esa ventana son aproximadamente 20 millones de partículas cada vez que tomamos aire. ¿Qué inhalamos cuando inspiramos? Todo lo que hay en el ambiente. Gases, polen, polvo y subproductos del proceso de combustión se arremolinan a nuestro alrededor constantemente. Hemos pasado mucho tiempo trabajando con instrumentos como el que tengo aquí a mi lado, que fue uno de los primeros en el mundo que estudió las partículas individuales. En la ciudad, muchas de esas partículas provienen de los automóviles. No se puede estudiar el tráfico en un laboratorio. Tienes que ir donde está la contaminación. Así que el doctor Evans y su equipo montaron un laboratorio móvil que pudiera recorrer la ciudad. Una de las cosas más sorprendentes es cuánta variabilidad hay en la ciudad. La variación dentro de una ciudad es mucho mayor que la variación entre ciudades porque la gente hace todo tipo de cosas diferentes. La ciudad es un mosaico de buena y mala calidad del aire. ¿Cómo puede haber tanta diferencia? El trabajo de Marian Haps-Opolou es descubrir por qué.
Estudio la contaminación del aire relacionada con el tráfico. Observo cómo se generan las emisiones de los vehículos a medida que avanzan por las calles. Qué tipo de microambientes urbanos atrapan los contaminantes del aire y dónde están los puntos calientes en las zonas urbanas. ¿Mi medio de transporte? Es verde. Implica caminar mucho, que es una de las mejores maneras. No conduciría, no en Toronto. No está en consonancia con lo que hago, con aquello en lo que creo. Hay una nueva herramienta en el kit para detectar puntos calientes. Monitores portátiles manuales. Los avances tecnológicos en estos monitores portátiles han llevado al desarrollo de instrumentos muy pequeños, y esto verdaderamente ha revolucionado el campo de la contaminación atmosférica por completo. Ahora podemos medir la calidad del aire en lugares donde ni siquiera un laboratorio móvil puede entrar. Casi todos los años dirijo una gran campaña para la que cuento con equipos de estudiantes, asistentes investigadores equipados con monitores de exposición personal, que recorren a pie la ciudad. La idea es recoger datos de polución del aire para comprender mejor cuáles son los factores que determinan los altos niveles de contaminación del aire. Con estos avances tecnológicos de medición de contaminación del aire, podemos medir partículas mucho más finas, a las que nos referimos como partículas ultrafinas. Estas son realmente muy pequeñas. Laura y Jancy son dos de los soldados de infantería de Marian. Toman muestras del aire en diferentes lugares de la ciudad en busca de partículas ultrafinas. Como son tan pequeñas y tan finas desde el punto de vista del peso, no significan nada. El peso no te da una idea de cuántas hay, por eso literalmente las contamos. Primero, toman medidas en el campus de la Universidad de Toronto. En esta parte frondosa y tranquila del campus se obtiene una buena lectura. Por aquí son de 13 a 14.000 partículas por centímetro cúbico. Es un nivel muy bajo, es un área abierta y no hay demasiado tráfico. Su siguiente parada es un paso inferior bajo una autopista. El doble de lo que obtuvimos en Kings Circle. Al pasar por una zona en construcción, el polvo y los camiones diésel provocan un repunte en sus lecturas. Aquí es como 6 veces más alto de lo normal. Es 5 veces más alto de lo que obtuvimos junto al campus. Laura y Jancy se dirigen a un túnel peatonal. Los resultados son reveladores. Aquí es 5 veces más alto que lo que obtuvimos en el campus y 3 o 4 veces más alto que lo que obtuvimos junto a la Gardiner. Hay un pasadizo cubierto justo al lado de la acera exterior donde los niveles de contaminación son mucho más bajos. Fuera había casi 100.000 partículas. Aquí dentro los niveles son mucho más bajos. Hay quienes toman la ruta más limpia, pero la mayoría ve la acera como más fácil. Junto a un edificio alto, Laura y Jancy encuentran el peor punto de todos. El aire parece limpio. No lo es. Aquí es como 20 o 30 veces más alto. Es el efecto del llamado cañón urbano. Dependiendo de por qué calle camines, puedes estar respirando niveles muy diferentes de contaminación. Puedes estar en una calle muy estrecha, donde hay la mitad de tráfico que en la autopista, pero el doble de polución, porque estás en un entorno urbano que es más propenso a atrapar la contaminación y dejarla muy cerca de la calle. Cuando vemos este tipo de concentraciones en una ciudad como Toronto, nos damos cuenta de que hay puntos calientes muy importantes. Hay gente que puede estar expuesta a las mismas concentraciones de contaminación que si estuvieran viviendo en China. Los efectos del aire contaminado se observan a largo plazo, pero para algunos el aire viciado puede tener un efecto inmediato. Para Matthew Baudry, de 9 años, los grandes espacios abiertos pueden encerrar un peligro oculto. Me gusta mucho estar al aire libre. Me gusta estar activo y correr. El problema es que si corro demasiado tiempo, el asma empieza a afectarme. Todo comenzó cuando era muy pequeño. Tenía pocos meses. Tuvo un resfriado y no podía respirar. Matthew nació en Mississauga, una ciudad grande y bulliciosa de las afueras de Toronto. Los días de mucha contaminación no podíamos sacarlo de casa. Cada vez que hacían obras en las calles principales, las asfaltaban o pavimentaban, no podíamos sacarlo de casa. Pasan coches, pasan autobuses, circulan por las calles todo el tiempo. No tenemos mucha libertad para salir y disfrutar del aire libre, que es exactamente lo que Matthew quiere.
Faltó mucho a clase su primer año de escuela, 67 días de colegio ese año. El asma de Matthew no es infrecuente. Ya lo sé, mamá. Acuérdate, en cuanto tengas silbidos. El asma es una de las principales causas de ingreso hospitalario en los niños. Un año tuve que ir al hospital 18 veces. Matthew no podía respirar. Por su bien, Mike y Tracy tuvieron que tomar la dura decisión de abandonar su hogar y mudarse a una ciudad más pequeña con aire más limpio. De alguna manera fue un desarraigo. Dejé atrás mi infancia, a vecinos que conocía de toda la vida, pero soy una madre. Le encanta estar al aire libre. Es muy activo. Aquí se nos ha dado una oportunidad increíble para permitirle ser un niño. Soy muy deportista. Me gustan casi todos los deportes. Fue la mejor decisión, creo yo, para nosotros y para nuestra familia. Y para él. Las personas como Matthew son como canarios en la mina de carbón. Lo que les hace daño a ellas nos hace daño a todos. Inhalamos millones de partículas de contaminación con cada inspiración. Lo que respiramos afecta a todo nuestro cuerpo. A medida que vamos comprendiendo cómo afecta la contaminación del aire a nuestra salud, se diría que todo el cuerpo está potencialmente en riesgo. Lo que sucede es que inhalamos, especialmente estas partículas muy pequeñas, partículas ultrafinas, que provocan una respuesta inflamatoria en nuestros pulmones. Todo el mundo puede comprender que sus pulmones se ven afectados por la contaminación del aire, pero esa inflamación parece extenderse al resto del cuerpo y afecta a todos los demás sistemas orgánicos. El humo afecta a todas las edades y a todos los órganos del cuerpo. El pulmón es el primer puerto de entrada. El daño mayor lo reciben los pulmones. Los pulmones no funcionan a pleno rendimiento porque todas esas toxinas que se depositan en el pulmón provocan fibrosis. Normalmente los pulmones funcionan como globos, tienen que tener elasticidad. Pero si tienen sustancias depositadas en las paredes, se reduce la elasticidad, con lo cual se reduce la capacidad pulmonar, con lo cual los pulmones no funcionan a pleno rendimiento. Y ahora tenemos cada vez mayores conocimientos sobre las partículas ultrafinas que pasan a través de los poros de los pulmones y circulan en la sangre. Y estas partículas no solo tienen sílice, sino que contienen también una gran cantidad de sustancias químicas absorbidas en su superficie. Por lo tanto, son portadoras de sustancias químicas que se liberan en la sangre y llegan a todos los órganos. De manera que no hay edad ni sexo que estén exentos. No hay órgano en el cuerpo exento y van a causar estragos en un futuro. ¿Cuánto tiempo pasa hasta que el aire contaminado afecta a nuestro organismo? No mucho. Bien, entonces, ¿todo va bien ya? Para descubrir cómo, la Universidad de Columbia Británica ha hecho todo lo posible para producir el aire más contaminado del mundo. Nuestro laboratorio está especializado en exposiciones a humanos controladas. Se les expone, en este caso, a gases de escape de diésel a un nivel preciso que controlamos. La exposición controlada suele ser de 2 horas. Por aquí es por donde pasan los gases de escape del motor. Este tipo de estudio es delicado porque los voluntarios se exponen a algo potencialmente peligroso. El estudio ha sido cuidadosamente diseñado para minimizar el riesgo para su salud. Por aquí, por detrás de esta pared, y luego baja por ahí hasta donde está expuesto el sujeto durante 2 horas. Podemos decirles, imagínate que te llevan a Pekín 2 horas y después de esas 2 horas te devuelven a tu entorno normal. Y cuando la gente lo piensa así, creo yo que razonable y lógicamente lo ve desde otra perspectiva que no resulta tan intimidante. Yo creo que es suficientemente estable, que es una buena exposición, es aceptable. Los voluntarios estuvieron expuestos a aire contaminado y a aire puro en días diferentes. Lo que hemos hecho en este estudio es observar la sangre y el cerebro para ver si hay algún cambio. Incluso una breve exposición al aire contaminado tuvo un efecto impactante. La contaminación del aire cambió el ADN de los voluntarios. Nuestro ADN, en lugar de ser una molécula estática, cambia constantemente con estas sustancias químicas que entran y salen de él. Ahora sabemos que nuestros genes pueden activarse o desactivarse. A esos cambios se los denomina epigenéticos.
En realidad fueron justo los días del aire contaminado los que provocaron ciertos cambios epigenéticos. No solo eso, sino que pudimos demostrar cuando los individuos regresaron en una fecha posterior que esos cambios epigenéticos habían desaparecido. Son cambios transitorios o temporales, lo cual es una buena noticia porque significa que si podemos limitar las exposiciones, hay menos probabilidades de que sean permanentes. Y a la vez, se genera la pregunta de si no limitamos las exposiciones, si vivimos, por ejemplo, en un lugar donde los altos niveles de contaminación del aire son más frecuentes y permanentes, si podemos tener más problemas porque esos cambios epigenéticos se hagan duraderos. Cuanto más profundizamos, más descubrimos. Y no somos solo nosotros. El aire contaminado afecta a todo lo que respira. Y eso incluye a nuestros compañeros más cercanos, los perros. A finales de la década de los 90, veterinarios de la Ciudad de México tuvieron que tratar a perros con síntomas inusuales. Confusión, desorientación. Algunos ni siquiera reconocían a sus dueños. Parecía que estos perros estaban desarrollando una enfermedad muy humana, la demencia. Cuando investigadores de Ciudad de México examinaron muestras de perros afectados, encontraron algo muy extraño. Lesiones, tejido dañado en los cerebros y hocicos de los perros. Muy parecidas a las lesiones que se observan en los cerebros de los humanos que padecen demencia. Cuando los investigadores las compararon con muestras de cerebros humanos de Ciudad de México, descubrieron algo extraordinario. Las mismas lesiones, incluso en el cerebro de jóvenes, incluidos niños. Por lo general, las personas mayores tienen demencia, no los niños ni los perros. Hay una manera de confirmar la demencia: medir el hierro en el cerebro. El equipo envió sus muestras de cerebro a la doctora Barbara Marr, experta en la medición de metales en partículas increíblemente pequeñas. Nuestros cerebros, de forma natural, producen pequeñas partículas magnéticas de hierro llamadas magnetitas. A medida que envejecemos, acumulamos más hierro en nuestros cerebros. Demasiado hierro, sin embargo, es una característica distintiva de la demencia. Se sabe desde hace tiempo que la cantidad de hierro en los cerebros con Alzheimer es mayor que en los cerebros que no padecen Alzheimer. La doctora Marr comparó muestras de cerebros de Ciudad de México con muestras de cerebros de Manchester, Inglaterra. Hicimos mediciones magnéticas de las muestras de corteza prefrontal de los cerebros de Manchester y de los cerebros de Ciudad de México. Como era de esperar, los pacientes de Manchester de mayor edad tenían niveles altos de partículas magnéticas. Pero fueron las muestras de algunos jóvenes de Ciudad de México las que resultaron más sorprendentes. Algunas de las muestras cerebrales de jóvenes de Ciudad de México tienen un contenido magnético más elevado. Con estas nuevas pistas sobre una relación con la demencia, Bárbara acudió a David Alsop, que dirige el Laboratorio de Investigación de la Demencia de la Universidad de Lancaster. Bárbara vino a mí y me mostró estos informes donde se hablaba de personas muy jóvenes en Ciudad de México, que obviamente es un ambiente altamente contaminado, en las que habían observado cambios tempranos en el cerebro asociados con la enfermedad de Alzheimer. El contenido magnético más alto que medimos fue el de un residente en Ciudad de México que tenía solo 32 años. Incluso niños de solo 3 años tienen cantidades considerables de magnetita en sus cerebros. Bárbara había conseguido relacionar la presencia de algunos de los metales en el cerebro con la contaminación externa, descartando el que fueran producidos por el cerebro mismo. Bárbara Marr estudió más detenidamente las partículas. Hicimos finas secciones de tejido para observar con un microscopio electrónico de transmisión de alta resolución las partículas en esas células cerebrales. Había partículas de dos formas diferentes. Los cristales de magnetita son perfectamente cristalinos, muy regulares y geométricos. Y luego están esas otras partículas redondeadas llamadas esférulas o nanoesferas y que son redondeadas porque originariamente son gotas fundidas. Y no deberían estar ahí.
La doctora Marr había estado estudiando recientemente la contaminación en los bordes de las carreteras y en concreto las partículas ultrafinas de los tubos de escape de los vehículos. Las partículas esféricas en los cerebros de Ciudad de México parecían las mismas. Esta es una célula cerebral de uno de nuestros casos de Ciudad de México y la partícula redondeada oscura, tan evidente, es una de estas magnetitas de contaminación de origen externo. Por cada una de las magnetitas biológicas observamos del orden de 100 partículas magnetitas de origen externo. Y mira por dónde encontramos esas partículas diminutas que son prácticamente idénticas a las que se pueden observar en el aire contaminado. No está definitivamente probado, pero desde luego todo apunta a que pudieran proceder de la contaminación ambiental. Pero, ¿cómo podría estar entrando la contaminación ambiental en nuestros cerebros? Cualquiera puede pararse junto a una carretera concurrida y respirar ese penacho de contaminación a la que se expone. Y, por supuesto, puedes olerlo, puedes detectar ese toque metálico mientras estás parado allí. Y la razón por la que puedes olerlo es porque algunas de esas partículas están siendo detectadas por tus nervios olfativos. De manera que cuando inhalas, estas partículas son lo suficientemente pequeñas como para viajar a través de las células nerviosas y al hacerlo tienen un acceso directo al cerebro por donde el bulbo olfativo se une a la corteza frontal. Desafortunadamente no hay barrera hematoencefálica en ese punto. Nuestro organismo protege el cerebro con la barrera hematoencefálica. Incluso elementos normales en nuestro torrente sanguíneo no pueden entrar directamente en el cerebro. Pero estas partículas son tan pequeñas que pueden saltarse la barrera hematoencefálica a través de los nervios en nuestra nariz. Ahora, el caso de los perros de Ciudad de México tenía sentido. Donde los humanos tienen miles de nervios olfativos, los perros tienen millones. La magnetita es un mineral de hierro, pero encontramos otras partículas en el cerebro compuestas por otros metales bastante exóticos, como el platino, que normalmente no se encuentra en el cerebro, lo que refuerza la teoría de que deben de proceder de una fuente externa. David y Bárbara publicaron su estudio en el año 2016. Cuando salió el artículo, tuvo una gran repercusión. Nos contactaba gente de todo el mundo para saber más sobre lo que habíamos descubierto, porque parece ser que por primera vez se habían encontrado estas partículas en el cerebro que parecen provenir de una fuente ambiental externa. Es decir, solo podemos especular sobre una posible relación con enfermedades como el Alzheimer y quizá otras enfermedades cerebrales. Es muy difícil demostrarlo. Pero hay algunas observaciones interesantes. Se hizo un estudio en Canadá en el que se concluyó que existe un mayor riesgo de desarrollar demencia si vives a menos de 50 metros de una calle principal. Y eso da mucho que pensar. El estudio abarca a 6 millones de residentes en Ontario. Cuanto más cerca se vivía de una carretera principal, mayor era la incidencia de demencia. Si se vive a menos de 50 metros de una avenida principal, las probabilidades de padecer demencia aumentan en un 7%. Lo que descubrimos es que para que el nivel de contaminación por una carretera descienda lo suficiente como para que equivalga a que la carretera no esté allí, se necesita una distancia de unos 250 a 300 metros. En ciudades de todo el mundo, los investigadores están obteniendo resultados similares. Uno de esos estudios se hizo en Los Ángeles. Las mujeres de nuestro estudio, cuya residencia las exponía a niveles de contaminación por encima de las recomendadas por la Agencia de Protección del Medio Ambiente, tenían casi el doble de probabilidades de padecer demencia. Cuanta más contaminación se respira, más rápido envejece el cerebro. El cerebro, de hecho, se encoge como respuesta a la contaminación urbana. La exposición medioambiental podría ser la responsable de, creo que la cifra de trabajo es del 10%, del exceso de casos de Alzheimer en los Estados Unidos. Incluso en Canadá, donde nuestro aire no está tan contaminado, nos estamos encontrando con que verdaderamente no hay un nivel seguro. No existe un nivel de contaminación del aire en el que no podamos detectar algún efecto en la población en general. Con solo pequeños aumentos de partículas en el medio ambiente,
el riesgo para la salud asociado a ellos aumenta drásticamente. Es como el humo del tabaco. No existe un nivel ambiental seguro de humo de tabaco. Es todo tóxico. Estudiar la contaminación del aire no es un juego de niños, pero en este caso puede serlo. Vamos a practicar un poco y luego lo hacemos. La doctora Rima Habre forma parte de un equipo que dirige un estudio a largo plazo que se lleva a cabo en la Universidad del Sur de California. El estudio de salud infantil es uno de los estudios pediátricos con los niños como población base de más larga duración en los Estados Unidos y creo que en todo el mundo. Comenzó en 1992. Hasta ahora ha reclutado a más de 12.000 niños de 16 comunidades diferentes del sur de California. Este estudio nos ha proporcionado mucha evidencia científica que demuestra cómo la exposición a la contaminación del aire está estrechamente relacionada con la salud infantil en general. Los Ángeles era famosa por su smog. Con los años, el aire en la ciudad ha mejorado radicalmente. A medida que los niveles de contaminación disminuían, se observaban mejoras reales en los resultados en los niños. Su función pulmonar mejoró, los síntomas del asma mejoraron en general. El estudio de salud infantil también demostró que el lugar donde vivían los niños marcaba una gran diferencia en su salud. Al igual que con otros estudios, quedaba claro que la exposición se reducía a ubicación, ubicación y ubicación. En los niños que vivían cerca de carreteras muy transitadas se daban casos más graves de asma. Los niños que vivían en comunidades con mayor contaminación sufrían mayores daños pulmonares y una vez que se mudaban a comunidades con aire más limpio recuperaban parte de su capacidad pulmonar. La recopilación de datos en los alrededores de Los Ángeles arrojó resultados sorprendentes. A veces, la contaminación del aire puede venir de fuentes inesperadas. Acaba de pasar un avión y los niveles están subiendo por encima de las 50.000 partículas. Cuando los aviones aterrizan y despegan, emiten estas partículas ultrafinas. Dadas las condiciones meteorológicas específicas de Los Ángeles, donde el viento suele soplar desde el oeste de manera constante, se observa este penacho, a favor del viento, muy pronunciado, de partículas ultrafinas que cubre la mayoría de las comunidades dentro del área de Inglewood, de Los Ángeles. Esta es un área densamente poblada. Cuanto más se sabe, cuantas más evidencias se tienen, más misterios se plantean. Las partículas ultrafinas son el último misterio. Las partículas ultrafinas especialmente son tan pequeñas que pueden pasar rápidamente de los alveolos pulmonares a la circulación sanguínea. Y son muy eficientes, además, transportando lo que consideramos elementos perjudiciales, tales como hidrocarburos aromáticos policíclicos o metales, al interior de los pulmones. Esta es el área de la que menos sabemos y la investigación se está centrando ahí para intentar comprender cómo funcionan estas partículas ultrafinas, algo que es muy preocupante. Si la contaminación del aire puede entrar en el torrente sanguíneo, puede entrar en el útero. Una nueva fase del estudio está investigando ahora la exposición a la contaminación en la etapa más temprana posible. Gracias. Como pueden ver, está muy cerca de su zona de respiración. Estamos haciendo monitoreos personales, mediciones en la etapa del embarazo. Hacemos un seguimiento desde que el niño está en el útero hasta los 5 años. Las mujeres expuestas a la contaminación del aire durante el embarazo tienen más probabilidades de dar a luz a bebés con bajo peso al nacer, y hay indicios también de que tienen más probabilidades de tener un parto prematuro. Los bebés con partos prematuros o bajo peso al nacer corren mayor riesgo de sufrir todo tipo de enfermedades a lo largo de su vida. Creo que vivimos un momento muy interesante con respecto a cómo la gente percibe la contaminación del aire y la calidad del aire. Ahora hay una medición masiva de contaminación. Voluntarios que utilizan monitores portátiles recopilan datos en ciudades de todo el mundo. Uno de esos voluntarios es Ginny Higgins, en Londres. El caso de Londres es una experiencia aleccionadora. Hace 10 años, el diésel parecía ser la respuesta a las emisiones descontroladas de gases de efecto invernadero.
¿El resultado? Una crisis de contaminación del aire. Cada año mueren prematuramente 9.000 londinenses debido a la contaminación del aire. 800 colegios y guarderías, con decenas de miles de niños, están expuestos a niveles ilegales de contaminación del aire. En ninguna parte de Londres está el aire dentro de niveles de contaminación seguros. El centro de Londres tiene el doble del nivel considerado seguro de partículas en el aire. Puedo decir nada más salir si el aire es mejor o peor. Cuando hay neblina, casi se puede ver la contaminación en el aire y noto... Ginny siente más los efectos del aire contaminado que la mayoría de la gente. Un amplio estudio en Londres está utilizando voluntarios como Ginny para rastrear dónde y cómo nos afecta la contaminación atmosférica. Nuestro papel en el estudio ha consistido en reclutar pacientes con EPOC. EPOC es el acrónimo de Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica. Es un término que cubre un amplio espectro de enfermedades, cuyo denominador común es la dificultad para respirar. Les damos un monitor de contaminación y les pedimos que lo lleven consigo cuando salgan, durante un periodo de tiempo de 6 meses como máximo. Investigadores del King's College están utilizando datos del estudio como parte de una estrategia general contra la contaminación del aire. Es importante hacer estimaciones de la exposición de las personas y luego asignarlas a casos concretos, y a partir de ahí se pueden desarrollar políticas. Nosotros hemos desarrollado un modelo de exposición a la contaminación medioambiental que predice las exposiciones individuales a medida que las personas se mueven por la ciudad y que representa a unos 7 millones de personas en Londres. Ginny es solo una de esas fuentes de datos que se suma al panorama general y para las que buscan soluciones. Como estoy acostumbrada, tan acostumbrada a estar sin aliento, no es algo como, Dios mío, no puedo respirar. Perdón, he respirado una bocanada de humo de tráfico. Tengo que hacer una caminata de 4 minutos desde mi casa hasta la estación de metro, lo que implica cruzar la A4. Vivo muy cerca. EPOC es solo un nombre para una condición de vida. No es algo contenido en una cajita. Tienes esto. No estás haciendo lo suficiente para cuidar tus pulmones. El diagnóstico te presenta todo un área completa de tu vida que tienes que considerar. La nueva ola de investigación en todo el mundo está creando conciencia en el público en general. Ahora hay más gente preocupada por el aire que respira que nunca. El residente en Toronto, Keith Brooks, es uno de ellos. Soy ecologista de toda la vida y también es un tema que me preocupa personalmente porque se trata de mí y del lugar donde vivo y mis hijos y mi salud y nuestra salud. Sus pequeños pulmones están expuestos a esto a diario, así que sí, queríamos saber a qué estamos expuestos. Portando uno de los monitores de aire de la Universidad de Toronto, Keith se ofrece como conejillo de Indias. La bicicleta, por lo general, avanza más rápidamente que los coches. No tengo que gastar en combustible ni preocuparme por el aparcamiento, ¿no? Estamos viendo aquí la exposición de nuestro ciclista Keith a las partículas ultrafinas. Y podemos ver que en Dundas los niveles son bastante bajos, probablemente por una combinación de una calle más ancha, mayor ventilación. Quizás es aún demasiado temprano en la mañana, como para que los vehículos comiencen a acumularse para llegar al atasco. Pero a medida que Keith se acerca al centro de la ciudad, su exposición se hace mucho mayor. Para cuando llega al centro de la ciudad, que es la hora punta, hay más contaminación, porque hay mucha contaminación en el centro durante la hora punta. La ruta de Keith atraviesa un gran parque. Cabría esperar que un parque tuviera un aire más limpio, pero ese no siempre es el caso. Los parques urbanos son estupendos. Necesitamos espacios verdes en las áreas urbanas, pero muchos de ellos están rodeados por avenidas principales y el nivel de contaminación no es nada bajo en estos parques. Cuando incluso los parques se ven afectados, la contaminación parece ineludible. ¿Hay algo que podamos hacer para protegernos?
Resolver el problema de la contaminación del aire no tiene ningún secreto. Tenemos que dejar de quemar combustibles fósiles. En una economía basada en el carbono, esto no va a suceder de la noche a la mañana, pero podemos hacer algunos cambios. No es que todavía tengamos que buscar la solución. Sabemos cómo resolver este problema porque tanto Norteamérica como Europa Occidental hemos recorrido un largo camino al respecto. A la larga, lo deseable sería alejarnos de una economía basada en el carbono. Desafortunadamente, vamos a vivir con motores de combustión interna durante muchos, muchos años por venir. Puedes comprar la botella del agua más cara y llevarla contigo, pero no puedes comprar el mejor aire y llevártelo contigo. Tienes que respirar el aire del ambiente. En ninguna parte del mundo el gobierno ha podido resolver este problema en solitario. Sin la participación de la gente, este problema no se puede resolver. Primero, hay que reconocer que existe un problema. Segundo, hay que aceptar que este problema no se puede resolver sin que cada uno de nosotros sufra un pequeño inconveniente. Tenemos que pasar a fuentes de energía más limpias, más ecológicas. De lo contrario, si continuamos comportándonos como hasta ahora, el futuro está condenado. Una forma de protegernos es utilizar máscaras. ¿Pero funcionan realmente? Las máscaras y filtros son cada vez más comunes. Si alguna vez has llevado una máscara durante más de una hora, sabes que es muy incómodo. Aunque vemos que la gente las utiliza cada vez más, no creo que sea una solución práctica para la población en general. Dicho esto, si se utilizan correctamente, funcionan. Filtran las partículas que más nos preocupan. Los filtros, por otro lado, estos purificadores de aire para una habitación funcionan bastante bien. Colocado en un dormitorio, se puede dormir durante 8 horas en un ambiente en el que se ha reducido la contaminación en un 60%. Nuestra idea es que la población debería tener acceso a la información sobre la calidad del aire. Deberíamos saber qué estamos respirando. El que no podamos verlo no significa que no esté ahí. Si la gente tuviera esa información, mostraría mucho mayor interés y compromiso. La mayoría simplemente no es consciente de a qué está expuesta o cómo está contribuyendo al problema. Circular en bicicleta con un monitor de aire le dio a Keith información valiosa sobre su trayecto diario. ¿Cómo podía mejorarlo? Recurriendo a la tecnología con el Clean Ride Mapper. El mapeador para ciclistas comenzó como una iniciativa para divulgar la investigación. Y pensamos, bueno, podemos hacer algo útil por las personas que deseen planificar sus rutas, especialmente los ciclistas, peatones o corredores que buscan rutas con baja exposición a la contaminación. Lo que él hizo más tarde es muy interesante. Decidió tomar una ruta alternativa para ir de nuevo al mismo destino desde el mismo origen. Lo que hice fue calcular su exposición promedio a lo largo de su ruta matutina. Y descubrí que, como promedio, a lo largo del trayecto estuvo expuesto a aproximadamente 34.000 partículas por centímetro cúbico. Luego calculé el promedio a lo largo de la ruta alternativa, que es una combinación de comenzar el recorrido un poco más tarde y tomar algunas calles diferentes. Como promedio, su exposición fue de 11.000 partículas. Eso supone una reducción de más del 66% de exposición. Una reducción del 66%, ¿eh? Eso es significativo, especialmente si circulas en bicicleta todos los días a la ida y a la vuelta. Sacar a las personas de los coches es la clave para reducir la contaminación. Pero con todo el tráfico de automóviles todavía en las calles, ¿están los ciclistas perjudicando su salud? Vivo en la North Shore y monto en bicicleta. Creo que es bueno para mi salud mental y mi forma física. La cuestión de la bicicleta sigue siendo tema de debate en la comunidad dedicada a la contaminación del aire. Y una cosa parece clara. En general, los beneficios para la salud del ciclismo superan a los riesgos. Es un mensaje realmente importante porque hay mucho estudio científico al respecto. Me muevo en bicicleta, pero no tiene mucho que ver con mi exposición a la contaminación del aire. Lo hago principalmente por hacer ejercicio físico y por mi propia salud mental. Lo encuentro un medio de transporte muy desestresante para ir al trabajo. Lo que empeora las cosas para los ciclistas es que respiran de 2 a 3 veces más aire que en reposo. La frecuencia respiratoria es de 2 o 3 veces mayor que cuando vas sentado en un coche. Pero en conjunto, los beneficios del ejercicio físico del ciclismo realmente superan con creces los impactos negativos de la mala calidad del aire. A pesar de todo, por muy elevado que sea el nivel de contaminación, la actividad física sigue siendo buena para la salud, incluso si está realizando esa actividad física con aire contaminado. Dicho esto, las personas no deberían verse obligadas a tomar esa decisión.
Monto en bicicleta porque es la forma más rápida de moverse, la forma más cómoda de moverse. Es bueno para mi salud y además es bueno para el medio ambiente. Y me alegra saber que no hay una disyuntiva entre lo que es bueno para mi salud y lo que es bueno para el planeta. Una vez que comprendes la importancia de la calidad del aire, empiezas a hacer cambios, incluso pequeños, que pueden tener un gran impacto. Lo veo mucho en las guarderías. La gente a veces, en invierno sobre todo, aparca y deja el coche al ralentí. Entra, recoge a los niños y regresa. Y en invierno, con un coche al ralentí, se generan muchas emisiones. Son cosas como dejar los autobuses en marcha cuando suben los niños. Los tubos de escape están al nivel del pecho o la cabeza de los niños. Apaga el motor, no cuesta mucho. Pero no hubiéramos pensado en eso ni un momento si Matthew no hubiera sido asmático. Empecé a obligarles a apagar los motores de los autobuses cuando estaban estacionados. Es un gran desencadenante, son gases de combustión. Muchas comunidades están empezando a instituir las zonas de ralentí limitado. Cuanta más información tengamos, más podremos hacer para protegernos. Los monitores portátiles han sido de gran ayuda para la investigación, pero el siguiente paso es conectarlos en red en ciudades inteligentes. La iniciativa de ciudades inteligentes consiste en proporcionar a la población una mayor información sobre cómo está funcionando la ciudad para que pueda tomar mejores decisiones sobre cómo moverse. Me gustaría ver un monitor en cada esquina y en las bicicletas de alquiler. Y esto no es algo tampoco común. Otras ciudades europeas lo están haciendo. Ahora, de repente, puedes tener 100 o 200 monitores circulando. Si los instalas en bicicletas de alquiler o los proporcionas a peatones, puedes obtener datos de toda la ciudad en tiempo real. Puedes generar mapas de contaminación del aire en tiempo real y tener una comprensión más precisa de la contaminación del aire. Las ciudades inteligentes en el futuro harán que sea más fácil evitar la contaminación del aire, pero de momento un poco de inteligencia de la calle puede recorrer un largo camino. Desde que trabajo en esto, mi comportamiento ha cambiado. Si camino por el lado en el que el tráfico va cuesta abajo, el lado en el que los coches van cuesta abajo de la carretera en lugar de cuesta arriba, estoy reduciendo mi dosis, porque obviamente los vehículos emiten las partículas cuando aceleran, cuando el motor trabaja a más potencia para subir la cuesta. Las partículas son invisibles, pero mentalmente ves partículas por todas partes en estos lugares de mucho tráfico y procuras alejarte de ellas. Te alejas de ellas para no recibir esa dosis día tras día de esas sustancias potencialmente dañinas. Podría coger la autopista, puedo tomar la autopista cerca de donde vivo, pero ¿por qué ir por la autopista cuando puedes ir por esta carretera tan tranquila? Si tengo que conducir por la ciudad, nunca me verás pegada al tubo de escape del de delante, especialmente en los semáforos. Me paro y dejo una distancia prudencial, lo más lejos posible entre el coche de delante y el mío. Incluso en carreteras tan transitadas como las tristemente célebres autopistas de Los Ángeles, pequeños hábitos pueden tener un gran efecto. Mantener el aire acondicionado en recirculación es mucho mejor para usted. Hemos quitado la función de recirculación del aire acondicionado. Podemos ver cómo van subiendo los niveles. Estaban en 12.000 partículas antes y están subiendo poco a poco. Ahora estamos en 25.000, 30.000 en realidad. ¿Qué pasa con la ventanilla bajada? Tenemos las ventanillas abiertas, hay tráfico. Poco tráfico para Los Ángeles, en realidad, tráfico no muy denso. Y estamos recibiendo la exposición de partículas ultrafinas del exterior en el interior del coche. 150.000 partículas por centímetro cúbico. No creo que la mayoría de la gente sea consciente de que simplemente bajando la ventanilla va a tener una mayor cantidad de partículas dentro del coche y que eso tiene efectos perjudiciales para su salud. Tenemos que tener en cuenta que las personas, la naturaleza humana, tiende a la comodidad. Si es más fácil o más cómodo bajar la ventanilla por cualquier razón, la gente normalmente lo hará, hasta que tenga la instrucción suficiente. Como la gente no lo ve, puede tener una falsa sensación de seguridad. Siempre es mejor tomar decisiones estando informado que no estando informado, por lo que si se tienen dudas sobre a lo que se está expuesto, lo mejor es averiguarlo. ¿Hasta qué punto es importante el aire? Supongo que siendo un pulpo no será tan importante, pero para los humanos y otros mamíferos que respiran aire es vital.